Buen día, chicos. Continuamos con nuestras clases virtuales. Hoy martes vamos a continuar con el tema el poder legislativo. La semana pasada hemos trabajado ya el poder legislativo. Hoy trabajamos el poder ejecutivo. Es uno de los tres poderes del Estado que son el fundamento eh, de la organización de nuestro país. Entonces vamos a comenzar dialogando con ustedes sobre el poder ejecutivo. Es el órgano, es un poder del Estado que está integrado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros en pleno. Pero hay otros organismos públicos que han sido descentralizados y que dependen del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es un órgano del Estado, es unipersonal y es piramidal, porque parte del presidente y termina en el Consejo de Ministros y con otros organismos desconcentrados. Quien encabeza el poder ejecutivo es el presidente de la República, quien es elegido por un periodo de 5 años en sufragio directo. Ese sufragio es secreto, obligatorio y universal. La Constitución Política del Perú, la de 1993, la que está vigente hoy día, establece una segunda vuelta con los candidatos que mayor voto han logrado. Junto al presidente de la República, que es el que preside el Poder Ejecutivo, son elegidos 2 vicepresidentes. Ahora, los organismos desconcentrados que dependen directamente del Poder Ejecutivo es la Biblioteca Nacional, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Son organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Ahora, respecto al presidente de la República, él es el jefe de Estado. Él es quien personifica al Estado peruano. Por lo tanto, preside el Poder Ejecutivo y también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Eso lo establece la Constitución Política del Estado. Ahora, los requisitos para ser presidente de la República son ser peruano de nacimiento, tener 35 años de edad y tener el derecho de sufragio, haber asistido ya a elecciones para elegir autoridades. Las funciones que cumple el presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo son múltiples y las vamos a ver ahorita, pero ¿cuándo se da la vacancia presidencial? ¿En qué circunstancias? Ahora, volviendo un poquito atrás, vamos a hablar ustedes a su elección. ¿Cómo se elige al presidente de la República? Democráticamente, cada 5 años se elige presidente, no se eligen ministros. Los ministros son elegidos por el presidente de la República. Vamos a ver más adelante eso. El presidente es elegido en sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de votos. Ahora, los votos viciados o en blanco no se computan, o sea, no se cuentan, no se consideran para elegir autoridades. Si ningún candidato adquiere mayoría en la primera vuelta, entonces se van a una segunda vuelta. ¿En qué plazo se realiza la segunda vuelta? En el plazo de los 30 días siguientes después de la elección, después que se dio los cómputos, ya se contó los votos y nadie logró el 50% de votos más 1, entonces se procede a una segunda vuelta. ¿Quiénes pasan a la segunda vuelta? Los candidatos que han logrado mayor voto, los candidatos con mayor preferencia. Ahora bien, ¿cuánto dura el mandato del presidente? 5 años.
¿Hay reelección? No hay reelección, porque la constitución actual establece no a la reelección, aunque inicialmente la constitución de 93 sí establecía una segunda vuelta electoral. Hasta el 2000 que el presidente que hoy está preso, Alberto Fujimori, eh, des- eh, desconociendo la constitución que él mismo hizo, fugó a Japón y desde ahí renunció. Entonces el Congreso que vino con el gobierno de Alejandro Toledo, cumpliendo sus atribuciones, modificó la constitución política del Perú y en ese artículo que decía reelección presidencial, lo modificaron y lo pusieron ya no reelección presidencial. ¿En qué casos se declara la vacancia presidencial? Primero, por la muerte del presidente. Segundo, por la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso de la República. Es lo que hicieron cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió el poder, cuando incurrió en faltas, cuando incurrió en mentiras. Después de un año de mandato, el Congreso le declaró incapacidad moral, incapacidad moral permanente, motivo por el cual el Congreso le declaró incapaz y el vicepresidente asumió la presidencia de la República. Eso es constitucional, así dice la Constitución Política del Perú. Si el presidente es vacado por incapacidad moral, asume el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente se niega, asume el segundo vicepresidente. Y si el segundo vicepresidente se niega, entonces la Constitución establece quien asume el poder es el presidente del Congreso. Pero si asume el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, completan el periodo hasta los 5 años. Pero si no aceptan estos, asume la presidencia de la República el presidente del Congreso, pero él no cumple el periodo de 5 años, solamente convoca elecciones y solamente gobierna 6 meses. Así establece la Constitución Política. ¿Quién acepta la renuncia del presidente? Es el Congreso. En ese caso se declara vacancia. Y también se declara vacancia presidencial si el presidente sale del territorio nacional sin permiso del Congreso. O si el Congreso le da permiso para que nos represente a los peruanos en un determinado país, si va por 2 días, tiene que retornar en 2 días. Si se demora 3 o 4 días, también es causa para declarar la vacancia presidencial. Entonces, eso es en lo que respecta a la presidencia de la República. Ahora, las atribuciones que tiene el presidente de la República son 24 atribuciones. ¿Qué documento establece esas atribuciones del presidente? La Constitución Política del Estado. En el artículo 118 de la Constitución establecen cuáles son las atribuciones del presidente. Acá les voy a mencionar algunos, los más importantes. Él tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y todos los dispositivos legales. Es función del presidente hacerlas cumplir. Representa al Estado peruano. Vela por el ordenamiento interno y la seguridad exterior de la República. Él convoca elecciones. Dirige un mensaje al Congreso en cualquier época y obligatoriamente cuando se instala la primera legislatura. Cuando gana las elecciones, se presenta al Congreso y tiene que dar su mensaje. Nombra embajadores y ministros plenipotenciarios. El presidente de la República, dentro de sus atribuciones, él preside el sistema de defensa nacional, organiza y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En esta época de pandemia, ¿quién ha dispuesto que los militares apoyen a la Policía Nacional para controlar la cuarentena y el toque de queda, porque los contagios están subiendo alarmantemente? Es el presidente de la República. Él ha dispuesto. Es atribución única y exclusivamente del presidente de la República. Si no es así, el ejército no sale a las calles.
El presidente declara la guerra y firma la paz, pero con autorización del Congreso. Negocia empréstitos, regula las tarifas arancelarias. Él concede indultos y conmuta penas. ¿Cuál es la diferencia entre indulto y conmutación? Eso ya hablamos con ustedes. Se indulta es cuando se le perdona todas las penas y los delitos a un presidiario por motivos de salud o por edad avanzada. Si ha sido sentenciado a 25 años y si el reo tiene una enfermedad terminal o es demasiado adulto, entonces es atribución del presidente conceder el indulto. Y cuando se dice conmutar penas, no es como el indulto. Conmutar penas es reducir la pena. Si ha sido condenado a 25 años, el presidente puede bajarlo a 20 o a 15 años. Eso es conmutar penas. Además, ejerce funciones que establece la Constitución política. Esas son las atribuciones del presidente de la República. El Consejo de Ministros es elegido por el presidente de la República, pero el presidente de la República elige al presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros propone una lista de ministros para las diferentes carteras: salud, educación, agricultura, vivienda, del ambiente, de cultura. Él propone, pero quien aprueba es el presidente de la República. Porque el presidente del Consejo de Ministros, cuando es nombrado por el presidente, él va a decir: señor presidente, yo acepto el cargo, pero tiene usted que permitirme que yo escoja a la gente más idónea para las diferentes carteras. El presidente dice sí, y al final él es que aprueba, él es quien firma las resoluciones. El presidente del Consejo de Ministros dirige los asuntos públicos y cada ministro dirige los asuntos que le competen dentro de su cartera. Todos los ministros son dirigidos por el presidente de la República. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro de Estado? Ser peruano de nacimiento, ser mayor de 25 años, ciudadano en ejercicio, o sea, mayor de 18 años. Ahora, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser ministros, pueden ocupar cargos de ministros. Los congresistas también pueden desempeñarse como ministros. Ahora, las funciones de los ministros de Estado son múltiples, pero vamos a destacar las funciones del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado a hablar de asuntos del Estado después del presidente. Coordina funciones con los demás ministros porque él los ha propuesto y él los ha nombrado. El presidente del Consejo de Ministros refrenda todos los decretos legislativos, los decretos de urgencia y demás normas que salen del Poder Ejecutivo. Los firma primero el presidente, pero no va a tener validez si no es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. Esas son las funciones que cumple. Ahora, las atribuciones que tiene el Consejo de Ministros, en primer lugar, es aprobar los proyectos de ley del presidente de la República enviados al Congreso. El presidente elabora un proyecto de ley, los envía al Congreso para que puedan ser debatidos y aprobados, pero el Congreso no los va a recibir si no han sido aprobados por el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros aprueba decretos legislativos y decretos de urgencia. Delibera sobre asuntos de interés público y otros mandatos que le otorga la Constitución política y demás leyes. Ahora, ¿cuál es la relación del poder legislativo y el poder ejecutivo? El presidente del Consejo de Ministros debe exponer y debatir la política del gobierno dentro de los 30 días después de haber asumido el cargo. El nuevo presidente asume el poder del Perú el 28 de julio.
Antes de asumir el poder, el presidente ya eligió presidente de Consejo de Ministros. Este propuso a los ministros y han sido aprobados y reconocidos por el presidente. En el plazo de 30 días, estos ministros, Poder Ejecutivo, tienen que presentarse al Congreso a exponer y a debatir las políticas de gobierno. Y el Congreso o el Poder Legislativo tiene que darle el voto de confianza para que este gabinete pueda empezar a trabajar en bien del Perú. Pero ¿qué sucede si el Congreso no le da el voto de confianza? Esos ministros tienen que renunciar inmediatamente y el presidente conformar otro gabinete. Lo que pasó hace una semana atrás. El Consejo de Ministros en pleno, encabezado por Pedro Cateriano, se presentaron al Congreso a pedir el voto de confianza, porque esa es la relación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Legislativo tiene una serie de mecanismos para controlar políticamente al Poder Ejecutivo, eso ya hablamos en la clase anterior. Entonces, cumpliendo estas normas que son constitucionales, se presentó el Consejo de Ministros, el presidente Cateriano, el presidente del Consejo de Ministros, expuso los planes de gobierno y las políticas de gobierno, y el Congreso le dijo no le dio el voto de confianza, le dio el voto de censura, y al día siguiente han tenido que renunciar todos los ministros. Y tercamente el presidente eligió otro presidente del Consejo de Ministros y ha insistido con la ministra de Educación, con el ministro de Educación y la ministra de Economía. Ya los van a interpelar. ¿Cómo controla el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo? Para que no hagan lo que mejor les parezca. La interpelación y la cuestión de confianza son mecanismos que tiene el Congreso para controlar al Poder Ejecutivo. Eso es políticamente. ¿Ve? Muy bien. Ahora, el Poder Judicial. El Poder Judicial se encarga de aplicar la Constitución y todas las leyes y normas jurídicas que existen en el sistema jurídico peruano. El objetivo del Poder Judicial es que todos los peruanos alcancen justicia cuando sus derechos han sido vulnerados. Por lo tanto, el Poder Judicial administra justicia en nombre de la nación. Y para ello existen diferentes órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es el trabajo de los órganos jurisdiccionales? Ellos se encargan de administrar justicia. ¿Cuáles son? La Corte Suprema de Justicia, que existe uno para todo el país y su sede es en la capital, Lima. Le sigue la instancia inferior, es la Corte Superior de Justicia, que tiene su sede en las capitales de cada departamento, de cada región. En nuestro ámbito existe la Corte Superior de Justicia en Huánuco. El órgano que le sigue en orden de importancia y que está detrás del Corte Superior es el juzgado, los juzgados especializados mixtos. ¿Dónde tienen su sede los juzgados especializados mixtos? En la capital de provincia. Aquí en la provincia de Ambo tenemos los juzgados especializados mixtos, penales, laborales, agrícolas, fiscales agrícolas, fiscales, jueces de menores. Entonces, hay juzgados especializados en cada provincia. Y los juzgados de paz letrados también están en la capital de provincia. Y los juzgados de paz existen en las comunidades más alejadas. No necesariamente hay que ser abogado para ser juzgado de paz. Es elegido cualquier ciudadano que tiene influencia en todo el pueblo. Él administra la justicia sin ser abogado. Y quien le sigue es el juzgado de paz letrado. Aquí sí hay que ser abogado. También tienen su sede en las capitales de provincia. Esos son los órganos jurisdiccionales. Ahora, los órganos de gestión. ¿Cuál es el trabajo de los órganos de gestión? Administran el Poder Judicial. Tenemos al presidente de la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esos son los que administran la justicia. Administran el Poder Judicial, no la justicia. Los que administran justicia son los órganos jurisdiccionales. Y los que administran el Poder Judicial son los órganos de gestión. Y los órganos de control y apoyo, tenemos a la Oficina de Control de la Magistratura. Su trabajo es sancionar a aquellos jueces y
fiscales que no están cumpliendo adecuadamente con su trabajo. Y luego tenemos el Centro de Investigaciones Judiciales. Bien, en el texto que tienen jóvenes alumnos, en la página, bueno, no tiene página, la práctica número 9, por favor, esta práctica número 9 lo elaboran hoy mismo y me lo envían. Por favor, muchachos, no demoren, no dejen que se les acumule el trabajo y por favor, hoy mismo me lo envían ese trabajo. Muchas gracias, jóvenes. Y nos vemos la próxima.